Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Amén. Primera de Timoteo 1:15. Para el que conoce la vida de Pablo, antes de su conversión no le es difícil asumir por qué Pablo pudiera referirse a sí mismo como el primero de los pecadores. Pero lo interesante de este verso es que Pablo no dice entre los cuales yo fui el primero, sino yo soy. Al crecer en madurez y piedad, la percepción de Pablo sobre su propio pecado iba en aumento, no en disminución. En 1 Corintios 15 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Él mismo se llama el más insignificante de los apóstoles. Esto lo dijo 55 años después de Cristo. 5 años más tarde, escribiéndole a los Efesios, dijo, verso 3:8. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y 3 o 4 años después le escribe a Timoteo, pecadores entre los cuales yo soy el primero. Al pasar los años, su percepción de su pecado iba en aumento y la solución de esto no era tolerarlo, excusarlo o clasificarlo en su mente como aceptable. El remedio para el pecado, sea escandaloso o aceptable, es solamente el Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos del Evangelio nos referimos a Cristo en su obra, su vida perfecta, su muerte, su resurrección a favor nuestro y de su obra actual en nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de estas reflexiones vamos a ver varios pecados particulares que usualmente se encuentran entre los aceptables. El remedio en su esencia será el mismo, el Evangelio. Tenemos que examinar bien el Evangelio. Esto es necesario porque, en primer lugar, el Evangelio es solo para pecadores. Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Muchos cristianos piensan que el Evangelio es solo para los incrédulos, pero el Evangelio es para pecadores. Y lo primero que hace el Evangelio es limpiarnos los lentes para que podamos ver nuestro pecado. Cuando vemos nuestro pecado y lo reconocemos como pecado, entonces vamos clavando una daga en nuestro corazón orgulloso y preparándonos para aceptar la realidad del pecado que mora en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, también nos libera para hacerlo. El reconocer nuestro pecado nos hace sentir culpables y eso es natural, pues somos culpables. Si pensamos que Dios todavía cuenta ese pecado contra nosotros, nuestra tendencia será ocultarlo o minimizarlo. Pero no es posible empezar a combatir nuestro pecado como el enojo o la autocompasión si lo estamos ocultando o minimizando. Es necesario reconocerlo, decir de todo corazón y sin excusarnos, soy una persona egoísta y eso que hice es una manifestación del pecado que mora en mí. Pero para reconocer nuestro pecado así, necesitamos primero una seguridad de que nuestro egoísmo ha sido perdonado, que Dios ya no lo tiene en nuestra contra. El Evangelio nos da esa seguridad. Romanos 4, 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amén. ¿Por qué Dios no nos inculpa de nuestro pecado? Porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo. Cuando ponemos nuestra confianza y fe en Cristo, Dios carga nuestros pecados a la cuenta de Cristo. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. ¡Qué gran noticia, mis amados! Mientras más conscientes estamos y entendamos en lo profundo de nuestro ser esta gloriosa verdad del perdón divino de nuestros pecados a través de Cristo y que Dios ha cargado nuestros pecados sobre Él,
más dispuestos estaremos de reconocer nuestros pecados sin temor en lugar de taparlos, minimizarlos o tolerarlos. En tercer lugar, el Evangelio también nos motiva a tratar con nuestro pecado. No es suficiente verlo y reconocerlo, sino que hay que hacerlo morir. Y el único pecado que puede ser mortificado efectivamente es el pecado que ha sido perdonado. No es posible luchar contra la actividad del pecado si primero no tratamos con la culpa del pecado. El Evangelio nos da esa seguridad. Dios nos asegura que Él está por nosotros y no contra nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no nos está mirando desde su trono celestial diciendo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo comenzarás a erradicar ese pecado? No, más bien Él viene a nuestro lado. Dios ya no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre Celestial quien nos ama con un amor infinito. Y aún más, la seguridad de que Dios ya no nos inculpa de pecado y que Él está por nosotros en nuestra lucha contra este, nos produce una mayor gratitud por lo que ya ha hecho y está haciendo a nuestro favor a través de Jesucristo. Esta seguridad nos motiva a luchar contra el pecado y su amor hace que esta dura lucha contra el pecado no sea solo motivada por obediencia a sus mandamientos, sino también por una respuesta de amor y confianza al ver cómo Él nos ama. Amados, hoy tenemos una maravillosa oportunidad más para pedirle a Dios que nos muestre nuestro pecado, reconocerlo abiertamente sin excusa y empezar a darle muerte con la seguridad de que ya ha sido perdonado debido a la sangre del Cordero que fue derramada por nuestros pecados, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.